Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día nos toca estudiar Armonía de los Evangelios, lección número 72. Vamos en la lección número 72. En esta lección número 72 vamos a tratar dos puntos. Va a ser la agonía de Jesús en el Getsemaní y traición, arresto y huida. Y aparecen muchos detalles en los cuatro evangelios, así que vamos a recorrer todos los cuatro evangelios para, hay diferentes puntos de vista en lo que vamos a estudiar, pero ahí vamos a llegar a una recopilación total, así que es necesario tener los cuatro puntos de vista. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos, te exaltamos por el momento que nos das, y en este instante pedimos que tú nos seas bendiciendo. Hemos de leer tu palabra, Señor, hemos de estudiarla, bendícenos y podamos entenderla, Señor, y ella, tu palabra, pueda hacer vida en nosotros. Te pedimos tu bendición, tu fortaleza, tu sanidad para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a entrar al tiro y el primer punto va a ser agonía de Jesús en el Getsemaní. Ahí vamos a ver cuatro puntos diferentes que va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a ir al tiro a Mateos capítulo 26. Mateos capítulo 26 y habla, Jesús ora en el Getsemaní. Voy a ir leyendo, pero usted va a empezar a notar las diferencias que después vienen con los demás. Capítulo 26 de Mateo, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad ahora para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya, vamos a estudiar estas partes y vamos a ver la diferencia, cómo se va armando el punto de vista de diferentes autores. Marcos 14, 26 habla casi lo mismo y dice de la siguiente manera. Marcos 14, en Marcos 14 se habla lo mismo, pero habla, en vez de decir Padre, en el versículo 36, 14, 36 dice, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y sale de nuevo la reprensión que los pilla durmiendo, y casi lo mismo en similitud con el libro de Mateo. Ya, voy a ir a la otra cita.
en el libro de Lucas, Lucas capítulo 22. Vamos a ir a Lucas capítulo 22 y dice de la siguiente manera. Oración en el Getsemaní, Lucas capítulo 22, versículo 43. Pasa lo mismo, deja a los discípulos orando, pero en el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús está orando, pero Lucas marca un detalle muy especial que no lo marca ni Mateos ni Marcos, y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Entonces, Lucas marca un detalle en el área, aquí habla en el área espiritual, no es solamente en el área física como lo está viendo Marcos y Mateos. Lucas ve un área espiritual y ve al ángel del Señor fortaleciendo a Jesús. Ve un ángel del cielo para fortalecer. Y era tanto lo que Jesús estaba pasando. Estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Qué buen detalle nos tira Lucas en este sentido, ¿ya? Sí, para que uno vayamos viendo esa diferencia. El otro libro que tenemos que ver es Juan. Pero Juan no me marca mucho el detalle que capítulo 18. No, acordémonos que Juan hace un detalle de que Jesús hace oración intercesoras, tanto por sus discípulos y por los creyentes. Y me habla, en el capítulo 18, versículo 1, no me habla de tanto la oración como la hace el otro libro, sino dice, y habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. No habla más del detalle de la oración en el Getsemaní. ¿Ya? Esto es lo que me marca en sí el detalle del Getsemaní, para que usted vaya bien. Yo me voy a ver el libro de Lucas, que me gustó mucho este enfoque que marca Lucas con referencia a el ángel que fortalecía a Jesús. Lucas 22 no me tira ayuda en ese sentido, pero voy a ir a la ayuda que me marca con referencia no tengo, es que es tan increíble que no tengo ayuda con referencia al Getsemaní, a la oración. Jesús ora. Ya, aquí está. Tengo una ayuda en Mateo, dice, Getsemaní significa molino de aceite. Probablemente allí había un huerto de olivos donde se hallaba una instalación para extraer el aceite de esta planta. La agonía que Jesús experimentó no estaba ocasionada por el temor a la muerte física, sino por la asociación de su muerte con el pecado. Su naturaleza sin mácula tembló ante esa perspectiva. Él iba a cargar todo el pecado de la humanidad. A ver, alguien tan puro, santo como Jesús, iba a cargar el pecado, la inmundicia de toda la humanidad. También al aparecer la muerte,
Él coloca su vida, y no porque le tenga temor a la muerte. Él dice la palabra del Señor, que Él coloca su vida voluntariamente en la cruz. Pero dice, yo coloco mi vida y la vuelvo a tomar cuando yo quiero. ¿Por qué? Porque la muerte no podía sujetar a Jesús. ¿Ah? Porque el germen del pecado no estaba en Jesús. Bien, ahí hablamos con referencia a esta agonía. Pero el arresto, hay diferentes versiones en el arresto y también me llama mucho la atención. Vamos a ir al arresto. En el libro seguimos, ahora vamos a ir de nuevo a Mateo, capítulo 26. Medio raro este estudio, pero me interesa ir al detalle, ¿no es cierto? Arresto. Libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 47. Miren, ahí vamos a ver qué es lo que nos marca. Mientras todavía hablaba, le estaba explicando ya la tercera vez con ellos que ya insistió, pero le dice, levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas con uno de los 12. Vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Ya? Mucha gente, espada y palos. También venían los principales sacerdotes y los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, a ese prenderle. Enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada. Nos marca el nombre aquí, ¿quién es ese uno? ¿Ya? E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Tengo 12 discípulos, me puede mandar 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumpliría la escritura de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumpla las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Huyeron. Una de las ayudas que me marca aquí habla de vulnerabilidad, rasgo del líder. Ser vulnerable como líder significa mantenerse totalmente abierto a los demás, sin esconder nada y rehusando defenderse a sí mismo. Pocas cosas inducen mejor una reacción por parte de la gente que la sensación de estar tratando con alguien que se conduele y entiende sus necesidades, lo cual descubre cuando el líder se les presenta manso y seguro de sí mismo. Al rehusar Jesús defenderse la noche de su arresto, la acción protectora de Pedro hizo que el siervo del pontífice perdiera una oreja inmediatamente. Jesús procedió a curar a su enemigo.
haciéndose él mismo vulnerable, corriendo el riesgo de ser también herido, y de que su acción se interpretara como otro movimiento hostil. La vulnerabilidad puede ponernos a un mal entendido, pero también traerá sanidad. En episodio nos marca que hay un enfrentamiento y hay una confrontación, pero Jesús marca que pasivo, ¿ya? Pasivo. No reacciona. Pedro llegó, reaccionó, pero esa consecuencia de Pedro, lo que hizo Pedro pudo, los demás venían con palos y espadas, también podían defenderse. También podían atacar a los 12 discípulos y exterminar a los 12 o prenderlos y también ahí mismo matarlos. Pero también muy posiblemente eso también daba derecho a tener un enfrentamiento y quizás matar a Jesús a espada y a golpe en ese mismo instante. Pero Jesús coloca la pasividad y cura a un enemigo que lo viene a buscar, a arrestar. Diferencia. Bien, buena ayuda en ese sentido. Estábamos viendo y vamos a ir al libro de Marcos 14. A ver qué dice Marcos 14. En el mismo episodio. Habla de traición y arresto de Jesús. Es casi lo mismo, ¿ya? Pero hay un momento que habla de un joven. 14, voy a leer 51 y 52. Habla lo mismo casi de Mateo, pero aquí habla de un joven. Mire lo que dice. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. No da ni el nombre, no da ni quién es, pero cierto joven le seguía. ¿A quién? Supuestamente a Jesús, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. La ayuda me marca de este curioso detalle. Dice, la adicción de este curioso detalle ha hecho pensar a muchos que este pudo haber sido el propio Marcos. ¿Ya? Quizá él estaba contando, el que está escribiendo marca su propia experiencia de haber seguido a Jesús y no quiso colocar su nombre. Esa es una idea de muchos, pero había uno que siguió a Jesús y tuvo que arrancar desnudo. Otro detalle curioso. Vamos a ir entonces al libro de Lucas. Lucas 22. Es diferente este estudio porque estamos recorriendo más de los 4 evangelios, pero trae mejores detalles. Dice así, Lucas 22, 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él y lo que había de acontecer, les dijo, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo,
No extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y las potestades de las tinieblas. Mas esta es vuestra hora y las potestades de las tinieblas. Acordémonos que Lucas marca el ángel en una forma de un apoyo espiritual, pero Lucas está usando también lo que Jesús dijo, no es solamente ustedes, sino también habla de las potestades de las tinieblas. Lo único que querían era destruir a Jesús. Es decir, la potestad de las tinieblas ya estaban aún controlando y maquinando sobre la mente de las personas. Ya no es algo solamente físico, sino también es un área espiritual. Lo que Jesús está pasando y lo que sí lo está enfocando muy bien es ya parte de ese momento, el área física, las personas y todo demás, pero también los espíritus, las potestades demoníacas estaban acechando a Jesús. Lo único que querían, tanto los principales y también las potestades demoníacas, era matar a Jesús. Ese era su único plan y su única idea. Y vamos al libro de Juan. Juan tiene un bonito detalle y muy especial de lo que hace Judas. Capítulo 18, versículo 2. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Era conocido para él, sabía dónde estaba ya. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Aquí hay otro suceso en el mismo lugar, pero se marca otro suceso. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Sí, se desplomaron y cayeron a tierra, ¿no es cierto? Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. 7. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Dejad ir a estos. ¿Quiénes son estos? Los discípulos. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me disteis, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía, aquí habla de, en los dos otros libros hablaba de que alguien le había cortado la oreja al siervo, pero sin nombre. Juan detalla quién fue el que le cortó la oreja. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Hasta con nombre y detalle marca Juan. Entonces Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Y dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Diferentes puntos de vista muy especiales, pero que sí nos llevan a ese momento donde Jesús es arrestado. Qué increíble. Es increíble. Cada uno de ellos tiene diferentes
quizás puntos o situaciones que marcan puntualmente, pero nos dejan una enseñanza bien especial. Jesús sabía que iba a ser entregado. Aún siendo entregado, cubre a sus discípulos. No deja que a ellos no les puede pasar nada. ¿Ah? Dejadlo, le dice, dejadlo. Y por eso los discípulos tienen la facultad de desaparecer y correr. Arte de magia. Desaparecieron y se fueron a esconder. Es que los discípulos no veían esta situación, no lo entendían, pero sí sucedió. Así que qué importante, está un poquito tedioso para algunos, va a ser estudiar de libro en libro, pero es muy bueno e importante entender los sucesos, que a mí siempre me gustó, y juntarlos y se arma una historia, un momento que uno sí lo va palpando. Y Lucas lo marca mucho en el área espiritual, mucho, mucho. Juan se va hasta los detalles de los nombres de los personajes, de llevarnos y enfocarnos en la misma historia. ¿Ah? Si se dio cuenta, Mateo nos lleva a la debilidad y el cansancio de los discípulos. 3 veces Jesús fue a verlo y ya está, no, el cansancio, sus ojos estaban cargados de sueño. Entonces son diferentes puntos de vista que nos llevan a lo que pasa Jesús. El Señor le bendiga. De ahí vamos a seguir con la lección 73.